Bienvenidos una vez más a Roots & Cook. Hoy, como veis, no llevo el delantal puesto, lo cual quiere decir que aunque estemos en la cocina, hoy no vamos a cocinar ninguna receta, pero es un vídeo que me apetecía muchísimo grabar porque vamos a hablar de cazuelas y de sartenes, de todas esas cosas que me hubiese gustado saber hace un año, hace 2 años, cuando empecé un poco a mirar un poco más la calidad de las sartenes, de un poco aprender un poco más sobre la cocina y lo que afectaban los alimentos y todo lo que me hubiese gustado saber para poder saber invertir en sartenes y cazuelas que me van a durar toda la vida. Así que hoy os voy a contar pues, todo lo que he aprendido estos últimos años sobre sartenes y cazuelas para que no cometáis el mismo error. Vamos a empezar por el principio. Yo básicamente cuando me mudé aquí a Holanda hace ya casi 10 años, que es cuando tuve ya mi casa y empecé a comprar ya pues, todas las cosas de la cocina que ya eran mías, entonces tuve que comprar mis primeras sartenes. Entonces, a lo que recurrí es a estas típicas sartenes de toda la vida, que son las que tienen, no de toda la vida, pero son estas típicas sartenes que son muy fáciles de usar, que no tienes que ser ningún experto, que tienen esta antiadherencia básicamente, que es esta especie como de capita como negra que hace que no se peguen los alimentos. Y básicamente es eso, no tienes que ser ningún experto, no tienes que saber ningún truquito, ningún cuidado, ningún nada especial. Se pueden usar tal cual las compras, un lavadito, se pueden usar, no se pega nada, se puede lavar en lavavajillas y son como las sartenes básicas súper fáciles, que son esas típicas primeras sartenes que te compras para tu casa. Lo peor que tienen estas sartenes es que al final con el tiempo, como veis, se les va perdiendo y se van perdiendo esa antiadherencia natural y por mucho que no uses nada metálico en las sartenes, por mucho que las limpies a mano, porque yo os digo que esta sartén no la he metido en lavavajillas en mi vida, siempre se acaban estropeando y se acaba rompiendo esa capa de antiadherencia que tiene y al final lo que acabamos es comiendo porquería porque todos los metales que tiene la sartén se acaban pasando a los alimentos y al final son sartenes que con 2-3 años de uso al final hay que quitarlas y hay que renovarlas y hay que seguir comprando sartenes nuevas. Cuando llegué a ese punto en el que cada 2-3 años había que ir cambiando las sartenes, la verdad que estaba un poco harta del asunto y decidí investigar un poquito más. Y decidí investigar un poquito más qué otros tipos de materiales había en el mercado, otros tipos de sartenes que había disponibles que fuesen algo que, al igual que las cazuelas sí que les pillé el truco muchísimo antes, que fuesen piezas que podría invertir en esas piezas y que me durasen muchísimos años y no toda la vida. Y ahí fue cuando empecé pues eso, a investigar más y a invertir en piezas que me fuesen a durar toda la vida y aprender un poquito, porque es verdad que son piezas a veces que necesitan unos cuidados especiales, pero es básicamente aprender un poquito a usarlos porque no son nada complicados la mayoría de ellos y que son piezas que si las cuidas te van a durar toda la vida. Entonces, hoy vamos a hablar de cazuelas y de sartenes en las que yo fui y he ido y sigo invirtiendo poquito a poco, que son piezas que me van a durar absolutamente toda la vida y no voy a tener que cambiar ni una cazuela ni una sartén el resto de mi vida. Vamos a comenzar con el mundo sartenes. En el mundo sartenes tengo 3 piezas o 3 sartenes en los que he invertido, que cada uno son de un material distinto porque me apetecía probar materiales distintos y que os voy a contar un poco las características que tiene cada sartén, sus usos, sus precios, sus cuidados y absolutamente todo lo que necesitáis saber por si os apetece invertir y cambiar a este tipo de sartenes. Comenzamos por esta de aquí, que es la Lodge Cast Iron, que es básicamente una sartén de hierro fundido. Es una sartén de hierro fundido que aguanta muy bien la temperatura. Toda la sartén se pone muy caliente, incluyendo el mango. Lo que no me gusta es que el mango es muy chiquitito y a veces para agarrarlo cuesta un poco. Y tener en cuenta también que el mango se pone súper caliente, entonces aquí tenéis que ponerle un trapo o alguna cosa para poder mover la sartén de sitio. Es una sartén que va ganando antiadherencia con el tiempo y es muy importante hacerle los curados con un poquito de aceite en un trapo y le vamos aplicando una capa de aceite cada vez que acabemos de usar la sartén, la limpiemos y la sequemos muy bien. En cuanto al lavado, hay que lavar la sartén en agua caliente, pero nada de usar jabón. Y el estropajo yo siempre uso la parte suave. Si veo que se me ha quedado algo pegado de la sartén, lo que hago es añado un poquito de agua, dejo el agua hervir un minutito al fuego, quito el agua y lo que se haya pegado se va a desprender súper fácil simplemente con la parte blandita de la esponja. Le vamos dando así y se limpia perfectamente. Una vez limpio es súper importante secar la sartén súper bien por todos los lados con un paño seco. Y, como os he dicho antes, aplicarle una capita de aceite por toda la sartén y guardarla. Es una sartén absolutamente maravillosa para hacer cosas como un huevo a la plancha, una tortilla francesa, tortillas, para poder sellar, por ejemplo, pescados y carnes. Por ejemplo, suelo hacer muchísimas veces el pollo a la plancha
o una pieza grande de carne, una pieza de pescado, incluso un trocito de salmón, que lo suelo sellar para que se quede como muy doradito y luego lo acabo en el horno, porque esta sartén se puede meter en el horno perfecto. Puedes usar también, por supuesto, para hacer una tarta, una quiche, una tarte tatín de estas que luego les das la vuelta y se ve toda la fruta que tiene en el otro lado. Es absolutamente maravillosa. La única pega que tiene es que es una sartén bastante pesada y que tienes que aprender a hacer un curado bueno a la sartén para que te dure toda la vida. Pero aparte de eso, maravillosa. A precio, esta sartén está ahora mismo por 50 euros en Amazon. Os iré dejando todos los links en la cajita de descripción también. Pero bueno, así os hacéis una idea del precio de cada sartén. La siguiente sartén de la que vamos a hablar es esta, que es la sartén de The Buyer, que es de hierro mineral B, que ahora os lo voy a dejar por aquí la foto del día que compré la sartén versus ahora, porque vais a ver que hay una diferencia de color bastante importante. Ahora os cuento un poquito más de ella. Esta sartén, al igual que la sartén anterior, va ganando antiadherencia con el uso. Es una sartén que se va oxidando, por eso va cogiendo ese color negro básicamente hasta que se vuelva completamente negra toda la sartén, porque eso quiere decir que está ganando antiadherencia y cuanto más la usas, más antiadherencia tiene. Al igual que la sartén anterior, siempre la suelo limpiar con agua caliente y con la parte más blandita del estropajo se suele limpiar súper bien. Y al igual que la otra, es muy importante cuando la acabemos de limpiar, secarla muy bien con un paño limpio y hacerle el curado con el aceite. De todas las sartenes que tengo, creo que es la sartén más difícil para ir cogiéndole el punto. Creo que es una sartén que hay que usarla, hay que cometer fallos y hay que aprender poco a poco cómo usarla, porque me parece, no es una sartén para principiantes, me parece un poquito más difícil que el resto, porque básicamente va creando esa antiadherencia poquito a poco. Entonces, al principio, aparte de hacerle el curado, el primer curado que tienes que hacerle, yo la empecé a usar con cosas sencillitas, haciendo un huevo, haciendo una carne a la plancha que no tuviese como mucho, una carne que como mucha agua, cositas sencillitas y luego vas ya haciendo como cosas más complejas o cosas que tengan más agua y que tengas que controlar un poquito más la sartén. Lo peor que tiene esta sartén es que pesa una absoluta barbaridad y me parece un poco difícil poder controlarla para hacer una tortilla de patatas, por ejemplo. Me parece una sartén muy pesada porque ya ella sola pesa, así que imagínate aquí con un pedazo de tortillón de patata que no suelen pesar poco, para dar la vuelta me parece una sartén complicada. Entonces, para hacer tortillas, por ejemplo, yo todavía no la he usado, porque como tengo la otra, que es la de acero inoxidable, esa sí que me parece más ligerita y me parece mejor para poder hacer tortillas, pero esta me parece muy interesante para poder hacer otro tipo de cosas. Aún así, cuando le coges el punto a la sartén, me parece, creo que ahora mismo es mi sartén favorita, porque sí, los alimentos saben distintos. Los alimentos para mí quedan muchísimo más ricos. O sea, ya no te estoy hablando de cosas como con muchísimo sabor, tipo una carne o con un pescado. O sea, es que simplemente verduritas salteadas que las puedes hacer, es que saben muy distintas y es que están buenísimas. A mí sí que me parece que afecta el sabor y que los alimentos saben naturales y como muchísimo mejor. Entonces me parece una sartén súper interesante. Como os he dicho, lo peor, el peso, y en cuanto al precio, me costó 44 euros en Amazon también. Y la última adquisición en cuanto a sartenes es esta sartén de Lacor de acero inoxidable, que es un tipo de material que no había probado hasta ahora, pero que me apetecía muchísimo. Y tengo que decir que todavía nos estamos conociendo, la sartén y yo, y el tipo de cómo cocinarlo, cómo cuidarlo y todo, pero yo creo que va bastante bien y estoy muy contenta, así que os contaré un poquito más de ella. La sartén de acero inoxidable es una sartén súper interesante para hacer cocciones rápidas y de alimentos que requieran alta temperatura. Es una sartén que no pesa absolutamente nada y me parece ideal para hacer cualquier tipo de salteado, cualquier tipo de pescado, carne, verdura a la plancha, y para hacer tortilla patata, para hacer tortillas francesas, me parece absolutamente ideal porque no se pega absolutamente nada. Incluso huevitos a la plancha quedan de lujo. Lo más difícil de esta sartén es cogerle el punto de cocción y de calentar la sartén. Hay que calentarlas a fuego medio-bajo para que la sartén vaya cogiendo temperatura muy poquito a poco. Y al principio, como no vamos a saber si la sartén está caliente ya para poder cocinar o no, lo que vamos a usar es algo que se llama el truco del agua. Entonces, acabo de poner la sartén al fuego medio tirando abajo, y la voy a dejar calentar como un minuto y medio. Entonces, lo importante con esta sartén es que mientras la dejo calentar, me suelo poner aquí a cortar los alimentos. Porque esto necesita más tiempo para calentarse que quizás el resto de sartenes. Entonces hay que empezar a calentarla poquito a poco y un poquito antes. Luego, aquí un vasito con agua, y una vez que se caliente un poquito os voy a enseñar cuál es el punto óptimo para poder añadir los alimentos y en qué punto la sartén está ya caliente y ha creado esa antiadherencia, porque crea esa antiadherencia cuando la sartén está suficientemente caliente. La sartén parece que está caliente, pero vamos a probar qué pasa si le pongo unas gotitas de agua. Voy a meter los deditos en el vaso. ¿Veis que las gotitas se evaporan nada más tocar la sartén?
todavía no está caliente, vamos a esperar un poco más. Vamos a probar otra vez. ¿Ves cómo ahora rebotan las pelotitas? Y si las llevo a la esquina, se quedan, pero no se evaporan. ¿Veis esas pelotitas que no se evaporan? Que se quedan como si fuesen gotitas de mercurio. ¿Veis? Ahora es cuando tenemos la sartén lista para poder añadir el aceite. ¿Veis cómo se queda la pelotita? No puedo casi jugar con ella. Ahora este es el punto en el que la sartén está suficientemente caliente y está súper antiadherente para empezar a cocinar. Ahora lo que haríamos es quitar esta pelotita, o sea, secar la sartén, porque como le añadamos aceite ahora, esto va a explotar, y ahora ya sí que sí, añadir aceite y cocinamos. Importante de estas sartenes es que hay que dejarlas enfriarlas antes de poder limpiarlas. Yo las suelo dejar hasta que están en temperatura media, no totalmente frías. Le pongo un poquito de agua caliente y con estropajo, tanto con esta parte y si hay alguna cosa más pegadita, con esta parte. Y si hay cosas que están muy pegaditas, lo que hago es vuelvo a poner la sartén en el fuego con un poquito de agua, un poquito de vinagre de limpieza y lo suelo dejar hervir un ratito y luego con esta parte del estropajo le suelo dar y se suelen quedar perfectas. En el mundo cazuela tengo dos piezas en las que realmente sí que invertiría, que me ha parecido una pasada cambiar a este tipo de cazuelas. Tengo dos marcas distintas, una que es la Ferrari de las cazuelas y otra que he encontrado hace poco que me parece que de calidad-precio no tiene nada que envidiar al Ferrari de las cazuelas, que os las voy a enseñar ahora. La primera cazuela de la que os quiero hablar es esta, que es la cazuela Le Creuset, que esta es básicamente el Ferrari absoluto de las cazuelas. Sin duda alguna por precio, por calidad y por absolutamente todo, sobre todo por precio, y ahora os cuento un poquito más de ella. El Ferrari de las cazuelas, la Le Creuset de 24 centímetros, que es como la olla básica o la cazuela básica que sirve para un montón de cosas distintas. Esta olla está hecha de hierro colado y está esmaltado, como veis por aquí. Y lo bueno que tiene es que esta aguanta la temperatura, que es una pasada. Lo puedo tener con un guiso, una sopa, por ejemplo, en el fuego más pequeñito al absoluto mínimo y esto está hirviendo. Que es una maravilla porque retiene el calor súper bien, reparte el calor súper bien. Entonces, a consumos como muy bajitos podemos hacer caldos, sopas, guisos, muchísimas cosas. Además, por el tipo de material, esto, o incluso con la tapa, se puede meter en el horno. Entonces se puede usar, muchísima gente lo suele usar para hacer pan en casa, meten aquí el pan y hacen pan en casa. Se puede usar para hacer guisos, caldos, se puede usar para muchísimas cosas. Es una absoluta maravilla. Es una cazuela que se limpia muy fácil y lo malo que tiene es el peso, porque pesa un muerto, o sea, pesa muchísimo, y el precio, que son unas cazuelas carísimas. Acabo de mirar el precio de esta cazuela en Amazon y a día de hoy está la Le Creuset de 24 centímetros está a 220 euros. ¿Se invertiría en este tipo de cazuelas o en este tipo de marcas? Pues la verdad es que no, porque hace poco he descubierto otra marca que es también del mismo material, del mismo sistema y todo, y me parece que es una absoluta maravilla y en cuanto a calidad de precio me está pareciendo muchísimo mejor, porque son unas cazuelas muchísimo más baratas y en cuanto a cocinado, retención de calor y todo, es que me parecen exactamente iguales, así que creo que a día de hoy no me volvería a comprar una Le Creuset, sino que invertiría en otros tipos de marcas que calidad-precio creo que están como muchísimo mejor. Y la segunda cazuela de la que os quiero hablar es esta, que ha sido un pedazo de descubrimiento de marca, de cazuela, de calidad, de absolutamente todo. Estoy súper encantada y os digo que no va a ser la primera cazuela que tenga de esta marca, porque ya estoy mirando una versión más pequeñita para ir cambiando las otras cazuelas que tengo, porque me parece que esta marca en cuanto a calidad-precio es absolutamente increíble y maravillosa. Esta ha sido sin duda el descubrimiento 2023, que es esta marca que yo no conocía, Van Casa, que como veis exactamente lo mismo, es hierro fundido, hierro colado, perdón, con el esmaltado exactamente igual que la otra cazuela, también pesa como un muerto y también se puede meter en el horno, así que se puede usar para guisos, para hacer tartas, para panes, para mil millones de cosas. Es una absoluta maravilla cocinar en esto porque retiene muy bien el calor, y tengo esta porque quería una cazuela más bajita para poder hacer otro tipo de guisos, menestras, pistos, para poder hacer tartas, para poder hacer albóndigas. Es un tamaño que me apetecía mucho y la verdad que a día de hoy estoy usando más esta por el tamaño que tiene que la otra. La tapa también es así, esta tiene como un dibujito, lo cual hace que no salga vapor, sino que todo el rato el vapor vuelve a caer. Entonces para los guisos y así es una pasada. Esta es la de 28 centímetros y es la cazuela bajita y a día de hoy está en Amazon por 72 euros.
Espero que os haya gustado este pequeño gran recopilatorio de cazuelas y sartenes, os haya resultado útil toda esta información que os he dado. Por supuesto que os lo voy a dejar de manera escrita, de manera como esquematizada, para que tengáis todo súper claro en la web. En el post de la web vais a tener toda la información con links, con precios, con los pros, con los contras de cada uno, por supuestísimo, para que como si fuese un resumen, para que os resulte como muchísimo más fácil poder entender y poder adquirir cualquiera de estas, si os apetece también ir cambiando, ir invirtiendo en piezas que nos duren para toda la vida. Si queréis saber más detalles de alguna de estas piezas y que os enseño, sobre todo quizás las sartenes que son más difíciles de usar, de cuidar y todo, y si queréis un vídeo en el que os explique en detalle cómo usar, cómo curar, cómo cuidar, cómo secar y todo alguna de estas sartenes, me lo dejáis en comentarios y yo prometo que os haré un vídeo de una sola sartén y en la que os explico pues todo lo que sé sobre ellas. Que espero que os haya gustado y que hasta la próxima.